bien, les voy a pedir si abren sus Biblias en el libro de Tito, la carta de Pablo a Tito. Y vamos a leer el capítulo 2. Nos vamos a basar en este pasaje para compartir nuestra enseñanza de esta mañana. Y vamos a leer los versículos 11 al 14. Y dice así: porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hemos estado encontrando pasajes que nos llevan detrás del escenario de la Navidad, ¿no? Ya hemos platicado cómo conocemos la historia de la Navidad, conocemos pues la historia de los ángeles, de los pastores, de los magos, ¿no? Y nos hemos ido metiendo un poco más a fondo en todo lo que la Biblia dice acerca del nacimiento, del por qué el nacimiento y algunos detalles que es importante que nosotros entendamos para saber por qué vino Jesús, para entender el propósito de Jesús en esta tierra. Y Tito nos explica por qué Dios se tuvo que hacer hombre, ¿no? Conocemos a Jesús con muchos adjetivos. Conocemos a Jesús como la luz del mundo. ¿Se acuerdan la semana pasada que platicábamos de Jesús en este sentido? Como la piedra angular, como el rey de reyes, como el verbo de Dios, como el príncipe de paz. Y hay muchos adjetivos que la Biblia nos va mostrando acerca de Jesús. Pero hoy Pablo en su carta a Tito nos lo presenta como la gracia de Dios manifestada. Cuando se manifestó la gracia, dice Pablo. Y ahora que estamos alistándonos para la Navidad, no sé si ustedes se han preguntado cómo era la Navidad en el primer siglo. ¿No? Ahorita nosotros, si pones arbolito, pues estás ahí poniendo el arbolito, las esferas, las luces, los regalos y todo lo que en nuestra sociedad actual se usa para celebrar la Navidad, ¿no? Pero ¿cómo lo habrán hecho en el primer siglo? Realmente los apóstoles celebraban la Navidad, los discípulos, la gente de allá de hace 2000 años, ¿realmente ellos celebraban la Navidad? Bueno, la respuesta es no. Ellos no celebraban la Navidad como nosotros lo hacemos. Si tú lees la Biblia, si tú lees el libro de Hechos, el tiempo posterior a Jesús, o todas las cartas que se escribieron para explicar el motivo de Jesús en esta tierra, en ninguna de ellas se nos menciona acerca de los apóstoles ahí preparándose para la cena, o para los regalos, o para cualquier cosa para celebrar la Navidad. Ellos, tú te puedes preguntar, bueno, ¿qué no les importaba el nacimiento de Jesús? Para nosotros es muy importante, ¿no? Pues es una época bien importante y bien especial para nosotros. Para ellos no lo era. En realidad, tú ves que los apóstoles, los discípulos, la gente de ese tiempo, ellos veían a Jesús de una manera diferente de como nosotros lo vemos el día de hoy. Ellos veían a Jesús como un todo, ¿no? Nosotros vemos la vida de Cristo segmentada, ¿no? Vemos el nacimiento y todos los acontecimientos que ocurrieron en esa época. Después vemos 30 años en donde prácticamente no se nos describe nada acerca de Jesús. Después vienen los últimos 3 años de Jesús, de los 30 a los 33, en su ministerio, en todo lo que hizo, después la muerte, después la resurrección. Y básicamente así tenemos segmentada en nuestra mente la vida de Jesucristo. Pero ellos lo veían de una manera diferente. Ellos veían la vida de Jesús, o todos los eventos en la vida de Jesús, fundidos en un solo elemento, ¿no? Y lo lees claramente en los textos del Antiguo Testamento. Ellos veían a Jesús como la manifestación de Dios, y en este caso como la manifestación de la gracia de Dios, ¿no? Pablo también se lo aclara en otra carta a Timoteo, en donde está escribiendo a su discípulo y le dice, hablando de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada esta gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
No nos habla de su nacimiento, no nos habla de Belén, de esta época tan especial, nos habla de su aparición, porque ellos no celebraban el nacimiento de Jesús, ellos celebraban la vida de Jesús. Ellos agradecían toda la vida de Jesús y todo lo que Él había hecho desde el primer momento hasta el día que ascendió ahí en el monte de los Olivos, ¿no? Cuando Jesús va al cielo, ellos celebraban toda la vida de Jesús en toda su magnitud. Ellos no solamente la celebraban en diciembre, no solamente la celebraban el 24, sino que la celebraban cada día, como nosotros deberíamos de hacerlo. Ahorita es común que probablemente nos podemos reunir como familia y podemos leer la Biblia. Es muy común leer el capítulo 2 de Lucas, que es lo que vamos a ver la semana que entra, por cierto, ¿no? Y donde lees así todos los detalles del nacimiento y los pastores y todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa el resto del año? ¿Por qué no nos reunimos también como familia a leer la Biblia? A lo mejor no el Evangelio de Lucas, a lo mejor un salmo, a lo mejor los proverbios, a lo mejor un libro, a lo mejor algún tema. O sea, realmente la idea que yo les quiero transmitir esta mañana es que a Dios se celebra todos los días. A Dios se le celebra todos los días. Y es importante que nosotros no solamente nos limitemos a una época del año para voltear a ver y recordar la importancia de su nacimiento y la importancia de su vida, ¿no? Entonces tú ves cómo Timoteo habla acerca de la aparición de Jesús. Y también en la otra carta, en la carta que estamos leyendo, que es nuestro versículo, nuestro pasaje de base para esta mañana, de igual manera Pablo usa la misma terminología. Dice en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y después en el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, entendemos que para los apóstoles y para nosotros es importante no solamente un evento, sino el hecho de que Cristo hubiera venido y todo lo que Él hizo aquí. Pablo, cuando le habla a Tito, le dice, ¿sabes qué? Hay dos manifestaciones. Tito, déjame te explico, ¿no? ¿Cómo está este asunto de Jesús? Primero, dice, la gracia de Dios se ha manifestado. Y después en el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. Es decir, estamos hablando en pasado y estamos hablando en futuro, mi querido Tito, ¿no? La primera es un hecho histórico, es algo que ya pasó, ¿no? Habla de esos aproximadamente 33 años, ¿no? De Jesús, desde su nacimiento en Belén hasta aquella ocasión en donde Él ascendió, ¿no? Al Padre por siempre. Y desde los cielos abiertos, a mí me encanta verlo de esta forma, desde los cielos abiertos, con todos estos ángeles hablándoles a los pastores ahí en el campo, hey, les damos nuevas de gran gozo, ¿no? Van a ser el Salvador en la ciudad de David, ahí en Belén, vayan a verlo, sigan la estrella, ¿no? Y los cielos abiertos, en señal de que Dios estaba abriendo sus ojos y abriendo esa ventana para Él venir a la tierra. Y después se abren nuevamente los cielos, 33 años después, en donde Jesús es recibido por el Padre, en la eternidad. Y este es el hecho histórico que ya pasó. Esta es la manifestación de Jesús que ya se dio. Y después, la segunda manifestación es una profecía, es parte de las muchas profecías de la Biblia. Déjame te explico. ¿Qué es lo que va a pasar? Jesús hace 2000 años, todos sabemos que Él vino, ¿no? Y Él vivió una vida perfecta, fue crucificado y resucitó. Pero también la Biblia dice que un día Jesús va a regresar y que se van a dar muchos acontecimientos y muchas circunstancias, ¿no? Que nos van a mostrar que Jesús va a regresar a esta tierra, va a regresar por su iglesia, se va a manifestar nuevamente y Él vendrá finalmente a reinar a este mundo una vez más. Esta es la esperanza bienaventurada, esta es una esperanza dichosa, una esperanza llena de gozo, ¿no? Llena de esperanza, pero una esperanza llena de bendición para todos los que creemos en Dios. Sabemos que no todo se va a terminar aquí, no todo es lo que tú y yo vemos en esta vida, sino que hay un proyecto inmenso del cual nosotros somos parte. Gracias a Dios que somos parte de este proyecto que Dios tiene de venir a reinar eternamente.
Y dice la Biblia que vamos a estar con Él por siempre, ¿no? Y dice la Biblia que Él va a venir y va a hacer todo nuevo, como hace todo nuevo en la vida de una persona. Dios no llega, empieza a ponerle parches a las vidas. Él nos ayuda a volver a empezar, nos vuelve a hacer. Dice que somos muertos espiritualmente y que volvemos a nacer. Dice que tenemos un corazón de piedra y se nos da un corazón de carne, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Vemos aquí estas dos manifestaciones de Jesucristo, pero ¿qué hay entre ellas dos? ¿Qué hay entre el tiempo en el que Él vino hace 2000 años y el tiempo en el que Él va a regresar por nosotros? Dice la Biblia que es el tiempo de la gracia. Estamos en la dispensación o en la época de la gracia, ¿no? Entonces nosotros vemos muchos versículos en donde a través de la gracia de Dios es como nos relacionamos con Él, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios, ¿no? Y estamos en esta época de la gracia, en donde Él está tratando, de alumbrar nuestra mente para que tú entiendas, primeramente, cómo se establece una relación con Dios. Yo constantemente les comento aquí, no tengan ustedes una idea de que nosotros venimos aquí a formar parte de una religión, ¿no? O a formar parte de una serie de normas que tenemos que seguir, ¿no? O de rituales que tenemos que cumplir. En realidad no. En realidad Jesús no vino a esto. Él no vino a establecer una serie de requisitos que como seres humanos debemos de tener en cuanto a Dios. En realidad no. Realmente Jesús lo que vino a hacer fue mostrarnos que todos tenemos una necesidad de Dios. No importa si tú eres un niño, o eres un joven, o eres un adulto, o eres una persona en cualquier condición. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere llenar ese vacío y contestar todas esas preguntas que tú y yo tenemos. No, yo les he preguntado en muchas ocasiones, ¿tú estás seguro que si tú murieras el día de hoy, tú irías al cielo? ¿Realmente tú estás seguro que el día que tú estés delante de Dios, Él te va a decir, ¿sabes qué? Tú sí mereces ir a este lugar que la Biblia describe como un lugar perfecto, un lugar en donde vamos a vivir eternamente. ¿Estás seguro de que tú deberías de ir a este lugar? Bueno, realmente en esta época de la gracia, Dios nos está tratando de alumbrar a todos los seres humanos para poder enseñarnos cómo establecer esta relación con Dios y cómo poder ir al cielo algún día. Como toda relación humana, esta relación con Dios se debe desarrollar, tiene que haber comunicación y tiene que haber entrega. Tenemos que entregarnos. En un matrimonio tiene que haber entrega, tiene que haber comunicación. En una amistad, exactamente lo mismo. Si no la relación se estanca, se detiene, se empieza a deteriorar. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, que es nuestro tema de esta mañana, Jesús como la gracia manifiesta de Dios, lo entendemos como el interés que Dios tiene por la vida del hombre, el deseo que Dios tiene de hacer equipo contigo, ese deseo que Él tiene de mostrarte el camino de regreso a casa, ¿no? Y Él es como este pastor que va detrás de un rebaño de ovejas persiguiendo a todas las ovejas para que regresen al grupo, para que estén protegidas y para que estén bien dirigidas. Y dice la Biblia que todos nosotros somos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, y tú ves a Dios trayéndonos de un camino y de otro camino. Qué lejos estábamos de Dios, qué equivocados estábamos en cuanto al concepto de Dios, ¿no? Tan equivocados estábamos que no lo considerábamos en nuestra vida, que vivíamos como si Él no existiera, que teníamos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra forma de actuar, sin considerarlo a Él en lo más mínimo. Él ha venido a traernos a su rebaño. Él quiere ser nuestro pastor y quiere que nosotros, como David, digamos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No me falta nada, aunque hay cosas en esta vida que podrían estar saliendo como yo no quiero, pero nada me faltará. Estoy completo con Dios. Ese es el propósito de la gracia. Ojalá que todos aquí hayamos apropiado la gracia.
Y si no, ojalá que todos aquí estemos considerando apropiar la gracia de Dios. Ir con Dios y establecer esta relación personal con Él. Dios nos quiere enseñar el camino de regreso a casa y quiere que a través de la gracia nosotros entendamos que la vida la inventó Él. Dios fue el que diseñó la vida. Dios fue el que diseñó todas las cosas que nosotros hacemos, vemos y vivimos. Él es el creador, Él es el diseñador de todo lo que nosotros vemos en este mundo. Y quiere que nosotros entendamos dos cosas: que nosotros no somos autosuficientes y que no podemos ser indiferentes. Y aquí yo les estoy hablando a todos, empezando por mí mismo. No podemos ser autosuficientes y no podemos ser indiferentes. ¿A qué? A todo lo que Dios está diciendo. A lo que Dios ha estado hablando a tu vida. Dios habla de muchas formas. Habla a través de la palabra, habla a través de las circunstancias, habla a través de las personas, habla a través de las predicaciones. ¿Qué es lo que Dios te ha estado diciendo? No puedes ser indiferente ante el llamado de Dios. Dios cada día te llama a ti. Seas creyente, estés metido en la palabra de Dios o no lo estés. Si no estás metido en la palabra de Dios y si no has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, Él te llama cada día a una relación con Él. Y si tú ya lo tienes en tu vida, has abierto la puerta de tu corazón, entonces Él te llama cada día a profundizar en tu relación con Él. Quiere que lo conozcas más. Quiere que veas lo grande que Él es, lo poderoso que Él es, su inmenso amor, que no es posible que tú y yo entendamos. En nuestra mente no cabe la idea de un amor tan profundo como el que Dios tiene. Dios te quiere convencer cada día a través de su gracia de esto. Y que nosotros, que si queremos encontrar esta vida abundante que Él nos ofrece, dice por ahí el Evangelio de Juan, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Realmente tenemos una vida en abundancia? ¿O andamos ahí tratando solamente de sobrevivir? ¿No? Como dicen los americanos, tratando de mantener la cabeza arriba del nivel del agua, ¿no? O sea, que nos inundan los problemas y ya estamos tratando de ver cómo respiramos nada más. La verdad es que este no es el plan. La verdad es que Dios quiere que tú tengas una vida en abundancia. Que tu vida sea, como dice la Escritura, un banquete continuo. Que realmente disfrutes de lo que tienes y disfrutes también de lo que no tienes. De las cosas buenas y de las cosas malas. Realmente Dios, a través de su gracia, está buscando formar esto en ti. Y Dios siempre toma la iniciativa para buscarnos. Él siempre toma la iniciativa. Muchos piensan que se acercan a Dios, el tema será juicio y condenación. Lo que Dios se muere de ganas de castigarlos por sus pecados, ¿no? Y la gente dice, es que ¿cómo ves el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Un Dios súper duro que mataba a todo el mundo, y así tienen el concepto de Dios. Un concepto muy equivocado. La Biblia es muy clara, dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Juan 3:17 viene después de Juan 3:16, ¿no? Esto es sabiduría pura, ¿no? ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Habla del amor de Dios, de que lo importante, lo más importante en la agenda de Dios es el amor que Él tiene por ti. Y después clarifica, dice, ¿por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es la principal preocupación de Dios. El tema principal de su agenda es el amor. Esto es la gracia. De esto estamos hablando esta mañana, en donde Dios viene a buscar seres insolentes, autosuficientes, arrogantes, orgullosos, y a convencerlos de que Él los ama y que Él tiene un plan para ellos. Y aun cuando ellos lo rechazan a Él, esto no lo detiene. No hay nada que detenga a Dios para manifestar su amor a ti y a mí y a todas las personas. No hay nada que tú y yo hagamos que lo pueda hacer cambiar a Él, ¿no? Y cuando nosotros hablamos
con otras personas de la salvación, tenemos que tener esto en mente, que Dios ama a la gente. Podemos ser muy duros y hablar de, te vas a ir al infierno, ese es el primer tema de conversación, estás de camino al infierno. O sea, sí, pero no, ¿no? O sea, lo primero es que Dios nos ama, ¿no? Cuando nosotros nos hablaron fue así, oye Dios te ama tanto que no quiere que vayas al infierno, pero básate en el amor de Dios, ¿no? Claro, ellos tienen que entender que han pecado, ellos tienen que entender que los pecados tienen un castigo, y es un castigo eterno, y es un castigo muy duro, pero realmente es importante que la gente entienda el profundo amor que Dios tiene por ellos, que la gracia de Dios está siendo derramada sobre sus vidas, sobre la vida de cada persona. Esta vida que tú y yo tenemos es la gran oportunidad de experimentar la gracia de Dios. Dios tratando de hacer equipo con nosotros, mostrándonos que Él está de nuestro lado, que su favor está con nosotros y que Él quiere prosperarnos y bendecirnos. Dice la Biblia, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Dice, así como prospera tu alma. Yo quiero que te vaya bien, yo quiero tener mi favor hacia ti. Dios está tratando todos los días de hacer equipo con nosotros. Y entendemos esto, en primer lugar, al haber enviado a Jesucristo por nosotros, a morir, ¿no? Ahora que vamos a celebrar la Navidad y hemos estado hablando de este tema, es una buena oportunidad para recordar que Dios, al mandar a Cristo a esta tierra, es porque Él tenía un plan para nosotros, quería asociarse con nosotros, ¿no? Y entonces dice el pasaje de Tito que se manifestó la gracia de Dios. Jesucristo se manifestó en este mundo. Y dice el propósito de esta manifestación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿No? Realmente, una vez más, recordamos que cuando Jesús vino, Él no vino como un modelo de ser humano que nosotros teníamos que seguir, ¿no? Y que realmente el propósito de Dios al mandar a Jesús era para que tú y yo aprendiéramos a ser buenas personas y que lo tuviéramos ahí, ¿no? Con todas sus características y que dijéramos, le tengo que echar muchas ganas para parecerme a Él, ¿no? Realmente Jesús vino para que yo aprenda de Él cómo amar a las personas y cómo ser compasivo. Este es un objetivo y un motivo secundario. Realmente el principal motivo por el cual Jesús se manifestó fue para salvación a todos los hombres. No dice este pasaje, no que todos se van a salvar, sino que todos tenemos la oportunidad a través de la vida de Cristo de salvarnos. Jesús se manifestó para esto, ¿no? Entendiendo que la salvación es personal y que es una decisión individual que tú tienes que tomar. Todos tenemos esta alternativa, la alternativa de aceptar a Cristo o de rechazarlo a Él, ¿no? Me viene a la mente cuando está ahí Jesús 33 años después de esta época de su nacimiento, cuando está siendo juzgado, entre comillas, ¿no? para ser crucificado. Finalmente lo querían crucificar y solamente tenían que ponerle palomita a los requerimientos judiciales y legales para poderlo matar. Entonces tú ves que de repente se para Jesús enfrente de Pilato, se lo traen allá a su casa y le dicen, a ver Pilato, este hombre es digno de muerte. Y dice Pilato, a ver, vamos a ver de qué se trata esto, de qué te acusan, ¿no? Y él empieza a darse cuenta de que son puras mentiras, de que realmente Jesús no debería de morir. A Pilato le impresiona la actitud de Jesucristo y él de repente se encuentra entre la espada y la pared con una presión muy fuerte de afuera, de la gente que está gritando, crucifícalo. Y por otro lado viendo a Jesús, una persona totalmente inocente. Yo no sé cómo se veía Jesús, pero Pilato vio algo impresionante en él. Él sabía que él era inocente. Entonces él tenía que tomar una decisión: ceder a la presión de todo el mundo allá afuera o realmente reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y dejarlo libre. Finalmente tú y yo en esta vida, todos nos enfrentamos a lo mismo. Y Dios nos pregunta, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo vas a aceptar? ¿Vas a aceptar lo que tú sabes que es? ¿O realmente vas a
Vas a rechazarlo por lo que tú quieras, por las presiones de afuera, o porque quieres hacer otras cosas, o porque no tienes interés. Hay muchas cosas que nos están presionando para rechazar a Jesús. Todos tenemos la alternativa. Todos tenemos este libre albedrío que Dios nos dejó para que tú decidas qué vas a hacer con Él. Y después decidas todo lo demás. Decidas con quién te casas, qué vas a estudiar, en dónde vas a trabajar, qué decisiones vas a tomar en tu vida. Tú tienes toda la libertad, pero el libre albedrío, en primer lugar, Dios nos lo dejó para que nosotros decidamos qué vamos a hacer con Él. ¿Aceptaste a Cristo? ¿Qué has hecho con Él después de que lo aceptaste? Porque podemos seguir rechazando nosotros a Jesús. Él puede estar hablándonos constantemente de las cosas que Él quiere cambiar en nuestras vidas, y nosotros podemos ser como Pilato, poniendo la atención a la multitud, a todas esas voces que escuchamos de otro lado. ¿Qué estamos haciendo con Jesús el día de hoy? Bueno, el primer tema en la agenda de Dios es el amor. Si nosotros rechazamos el amor, o la gente rechaza el amor, el tema pasará a ser juicio. No es lo que Dios quiere, por supuesto. Pero Dios dice en su palabra que el día que nosotros estemos delante de Él, nos vamos a enfrentar ya sea con un Padre amoroso o con un juez justo. Y sabes, si el hombre está dispuesto a entregar su vida y a buscar a Dios, Dios también lo está. Dios nos da demasiadas promesas de lo que Él quiere hacer en ti cuando tú decides entregarte a Él, ¿no? Y tenemos que recordar algo el día de hoy, ya para cerrar este punto. Dios es perfectamente santo y nosotros somos perfectamente pecadores y perfectamente necesitados de un pastor que nos guíe por esta vida. Por eso lo necesitamos. Por eso Dios nos hace tanto énfasis en que lo volteemos a ver a Él. No es porque Dios sea egoísta, sino porque Él sabe que lo único que puede satisfacer nuestra vida es su gracia y su favor en nosotros. El resultado de apropiar la gracia, dice Tito, es la salvación. Y el versículo 12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Realmente la salvación implica un cambio de mente, ¿no? Implica que Dios entre y cambie todas las estructuras que tú tienes. Tú no puedes vivir de esta forma por ti mismo. No puedes vivir en los términos en los que Dios habla, en los términos de Dios. No puedes vivir así, renunciando a la impiedad, que es la maldad o el pecado o la perversidad, ¿no? Y renunciando a los deseos mundanos. Realmente en el ser humano nosotros somos egoístas, estamos concentrados en nosotros mismos y vivimos para agradarnos a nosotros mismos y para agradar a los demás. Y cuando invitas a Cristo a tu vida, es increíble porque Él empieza a hacer algo que tú ni siquiera puedes entender, y te empieza a ver las cosas de una manera diferente. ¿Entiendes lo que Él sufrió en la cruz? ¿No entiendes que le importas tanto que Él decidió pagar por ti y que vino específicamente a salvarte a ti y a dar todo por ti, por cada uno? Pero yo lo tengo que apropiar a mí. Yo tengo que ver que Jesús, todo lo que hizo fue solamente por mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando entiendes la magnitud de lo que Él hizo, pues tratas de agradarlo. Dice la Biblia que empiezas a hacer esto. Realmente cuando tú le entregas tu corazón, empiezas a renunciar a estas cosas, a la impiedad y a los deseos mundanos. Él se vuelve el eje de tu vida, y ¿sabes qué es lo que más te importa? Es poner una sonrisa a Dios. Realmente lo que tú haces es porque quieres agradarlo a Él, ¿no? Una persona que quiere agradar a Dios trabaja constantemente para parecerse a Jesús. Ahora sí, ya que iniciaste tu relación con Dios, ya que te salvaste, entonces sí, el modelo de ser humano a seguir es la persona de Jesucristo. Tú tienes que, con la gracia de Dios, empezar a cambiar, empezar a ser una persona que cada vez más se parezca a Jesús. Y sabes, algo que es muy importante, y sobre todo para los jóvenes aquí, lo que le da sentido a la vida no es lo que opina la gente de mí.
Lo importante no es lo que tus compañeros o tus amigos opinan de ti. Lo importante es lo que Dios opina de ti, ¿no? Ese es un creyente invencible. Una persona que nada lo puede hacer tambalear de su fe. Yo sé que en las escuelas ahorita hay muchísimas cosas que los jóvenes de ustedes van pasando que son difíciles. No hay mucha presión, hay muchas modas, hay muchas cosas que realmente son difíciles de enfrentar. Pero cuando tú realmente estás enfocado en lo correcto, estás enfocado en Jesús, en tratar de agradarlo a Él, no va a haber nada que te pueda mover. No va a haber nada que te pueda hacer tambalearte. Como los apóstoles. Los apóstoles tenían la edad de algunos de ustedes aquí. Ellos tenían 16, 15, 18, 19 años cuando Jesús los llamó al ministerio. Y sabes, a ellos los mataron, pero nunca los vencieron. Nunca los pudieron vencer. Hay un hombre llamado Antipas, que está descrito en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2:13, y dice que es mencionado como el testigo fiel. Cuenta la tradición que él estaba en un evento ahí en el Coliseo Romano. Entonces todas las personas que estaban en este lugar estaban obligados a rendirle tributo a César. Él era como un dios, ellos lo consideraban como un dios. Entonces él no lo hace. Él dice, yo no le voy a rendir tributo a otro dios que no sea mi Dios. Entonces lo llaman las autoridades y le dicen, oye, tú tienes que negar tu fidelidad a Cristo para dársela a César. Él dice, no, yo no lo voy a hacer. Entonces hay una frase famosa que sale de esa plática, en donde el líder de los romanos le dice, Antipas, entiende, todo el mundo está en tu contra. Tú tienes que negar a Dios. Entonces, Antipas, él responde, si el mundo está en contra de mí, dile a César que yo no me voy a pasar del lado del mundo. Si el mundo está en contra de mí, dile que yo también estoy en contra de él. Él realmente él permaneció firme hasta la muerte. Lo mataron, pero nunca lo vencieron. Nunca lo doblegaron. En una sociedad, el día de hoy, en donde todo es conveniencia, en donde yo hago esto si me conviene, y si tengo un beneficio, tengo una amistad o tengo una relación sentimental, si me conviene, ¿no? Si yo tengo algún beneficio de alguna o de otra forma, y si no, pues mejor busco por otro lado. Y tú ves cómo realmente los valores, los principios y los fundamentos que el día de hoy como seres humanos tenemos son muy débiles. No hay cualquier cosa que los pueda afectar. Tú puedes estar comprometido con una causa, de repente llega otra cosa que te agrada más o que te conviene más y mejor cambias de forma de pensar. Y como Dios dice en su palabra que tú y yo tenemos que tener un fundamento sólido. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto para el creyente, que es Jesucristo. Ese es el fundamento que tú y yo tenemos que seguir y no hay nada que nos pueda doblegar y nada que pueda debilitar esa convicción que tú y yo tenemos. Y si estamos en este sentido enfocados de esta forma, vamos a hacer esto. Vamos a poder renunciar a todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, todas aquellas cosas que nosotros sabemos que no están bien. Y vamos a entender que la opinión que cuenta es la de Dios. Tú no le vas a dar cuenta de tu vida a tus cuates, a la sociedad, a tus amigas, a tu familia. Tú le vas a dar cuentas a Dios. ¿No? ¿Cuántos jóvenes no ceden ante la presión y hacen cosas terribles para agradar al novio, a la novia o a los amigos? No sean ustedes estos. Estamos llamados todos a ser una generación especial, una generación que realmente viva por sus convicciones y no por sus conveniencias o tratando de agradar a las personas que nos rodean. Realmente cuando tú vives para Dios, esto se da naturalmente. Dios no nos está pidiendo que nos esforcemos con todas las ganas del mundo para dejar todas las cosas, sino que busquemos a Dios, que lo busquemos a Él, que cada vez estemos más cerca de Él y como consecuencia Él va a producir frutos en nuestra vida. Va a producir amor, va a producir dominio propio, va a producir templanza, va a producir
paz, va a producir gozo, va a producir todas estas cosas de una manera natural, ¿no? Entonces aquí Pablo a Tito le está diciendo, renuncia a estas cosas, ¿no? Y por otro lado, vive. No hagas esto, pero sí haz esto. Vive en este siglo, en esta vida, en este tiempo que tú estás en la tierra de una manera sobria, justa y también piadosa, ¿no? El creyente no solamente es conocido porque no hace lo malo, sino porque hace lo bueno. Porque realmente su vida manifiesta algo que ninguna otra manifiesta, ¿no? Realmente experimenta, dice la Biblia, un gozo que es inexplicable, una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y realmente nada de lo que tú disfrutes en este mundo se va a comparar con el gozo de vivir para Dios, ¿no? Y cuando aquí Pablo nos habla de que vivamos sobria, justa y piadosamente, ¿no? No confundas sobrio con aburrido, ¿no? Que todos tenemos que estar así como robots, ¿no? Y no podemos ni reír, ¿no? Para nada, la vida del creyente es una vida increíble, que puedes disfrutar mucho, que puedes reírte, que puedes echar relajo. O sea, realmente Dios no está peleado con esto. Cuando habla de que nosotros seamos sobrios, justos y piadosos, no habla de que no tengamos humor, de que seamos aburridos, sino de que tomemos en serio las cosas que tienen que ser tomadas en serio. Que realmente a Dios lo tomemos muy en serio y que no estemos jugando con Él, que no lo tengamos a Él solamente de patita de conejo, ¿no? Y cuando quiero que algo me vaya bien, pues voy a la patita de conejo, ¿no? Para que me dé buena suerte, para que me ayude de alguna forma. Perdóname, pero este no es Dios. Dios no es una pata de conejo en donde solamente lo buscamos cuando necesitamos algo. Realmente a Dios hay que tomarlo en serio. Tenemos que vivir de una manera sobria con Él. Y esto no es común en una sociedad acostumbrada a tomar a Dios a la ligera, ¿no? Aquí Pablo también se voltea cuando le habla a Tito en este mismo capítulo y en un sentido similar le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, que tomen en serio su vida, que tengan control de sí mismos. Y eso tampoco es común en una sociedad tan abierta el día de hoy a tantas cosas. A todos, las personas nos tienen que ver diferentes. En nuestro lenguaje, en nuestras relaciones personales, en los noviazgos, en las actividades, ¿no? Que entiendan las personas lo que es la santidad, lo que es realmente vivir en santidad. Una persona santa es una persona que ha sido apartada para el uso de Dios. Esto significa la palabra santo, ¿no? Que nosotros hemos sido apartados, que hemos sido separados para que Dios nos use, ¿no? Y que lo peor que nos puede pasar como creyentes, ¿sabes qué es? Que te confundan con un incrédulo, que te confundan con una persona que no tiene el mínimo interés de conocer a Dios y de vivir para Él, ¿no? Que nos confundan en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra apariencia, en todas las cosas. Realmente Dios nos está invitando a que nosotros seamos personas diferentes. Y Dios dice, ¿sabes una cosa? Si la salvación es tuya, si tú posees la salvación, se va a notar en una conducta transformada, en una conducta sobria, justa y piadosa, ¿no? No estamos llamados nuevamente a solamente participar en el ritual de los domingos y a lo mejor los miércoles en el discipulado y no, estamos llamados a vivir para Dios en todo tiempo. Esa es la clase de vida a la que tú estás llamado, una vida de orden, ¿no? El regalo de salvación es un paquete completo, no solamente es un boleto para ir al cielo, no, tienes que aceptar y tienes que permitir que Dios produzca todo lo que ese paquete de salvación ha planeado para ti, ¿no? Dice también aquí en el versículo 12, voy a regresar, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. En este siglo, ¿no? Y quiero detenerme un poquito aquí, ¿no? En este mundo, en esta época, en tu vida,
en la situación en la que tú estás, ese es este siglo. Y ahí tú tienes que vivir de esta forma. ¿Y en dónde debo de manifestar mi cambio de vida? ¿Aquí en la congregación? No, no así con mayúsculas, no y con negritas, ¿no? No, no es aquí, aquí todos parecemos angelitos, la verdad, ¿no? Todos somos así muy, muy bien portados, ¿no? Ojalá que afuera también lo seamos, ¿no? La verdadera relación con Jesús se manifiesta cuando tú sales de aquí. Ahí es en donde se juega la verdadera vida, ahí en tu escuela, ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí es donde la gente va a ver si nuestra fe es realidad o si es ficción, o si son solamente palabras, solamente son palabras que nosotros mencionamos. No hay un predicador inglés del siglo XIX que se llamaba Carlos Spurgeon, y él decía, hasta tu perro se tiene que beneficiar con tu vida espiritual. O sea, realmente tu vida espiritual se ve, porque sí, o sea, hay un versículo inclusive en el libro de Proverbios, dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel, ¿no? Bueno, realmente Dios dice que tu vida espiritual se debe manifestar en todos lados, que todos te deben de ver amoroso como Dios, paciente como Dios, tolerante como Dios, compasivo, perdonador, honesto. O sea, que realmente la gente vea a Dios en tu vida. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana es si Dios poco a poco está formando su corazón en nosotros. Si poco a poco vamos viendo avance, ¿no? Vamos viendo que las cosas van mejorando, que ya no soy tan, y le pongo una rayita para que le pongamos cada quien la palabra a todos, empezando por mí, como antes, ¿no? Dios realmente ha podido tratar con esas áreas, ha mantenido la armonía en mi casa, o las cosas van para el otro lado, ¿no? Realmente esta es la idea de una relación con Dios, un cambio, una transformación, ¿no? Cuando Jesús sana a un endemoniado, al endemoniado gadareno, él quería seguir a Jesús y le dice, Jesús, yo me voy contigo, ¿no? O sea, yo tenía un problema, tú me sanaste, ¿no? Y ahora quiero seguirte. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa y vive para Dios ahí. Dios nunca pensó que nuestro cristianismo interfiriera en nuestras relaciones cotidianas. Al contrario, Dios es el que hace de nosotros mejores papás, mejores hijos, mejores jefes, mejores amigos, estudiantes, empleados, vecinos. Es el que nos hace mejores personas, siempre y cuando tú tomes a Dios en serio. Siempre y cuando tú tomes a Dios en serio. Dios va a transformar a cualquier persona que lo toma en serio, que pasa tiempo con Él para conocer cuál es su opinión, ¿no? Y finalmente, nuestro pasaje en el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Jesús, de la gracia de Dios manifestada, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Realmente Jesús se dio a sí mismo para hacernos un pueblo de su pertenencia, de su posesión, que la gente cuando te viera dijera, esta persona es un hijo de Dios, ¿no? Realmente es una persona que tiene algo especial dentro de él, ¿no? Y dice que aquella persona que tomó un cuerpo en Belén es el que anhela vivir dentro de nosotros, ¿no? Yo les decía la semana pasada que Jesús nació en un lugar sucio, en un establo, y quiere, en referencia a que Él quiere nacer en un lugar sucio que es nuestro corazón, y que cuando Él nazca ahí, Jesús, pues nació, pero como todo bebé, empezó a crecer, cumplió 1 año y empezó a caminar, cumplió 2 años y empezó a hablar, y empezó a hacer todo lo que los bebés hacen, hasta convertirse en un adulto, y vemos el ministerio precioso que Él tuvo como adulto. Bueno, de la misma forma, Él quiere ir creciendo en nosotros, ¿no? Cuando tú ves un bebé de 1 año,
¿A poco no es precioso, no? ¿Sabes? Que empieza con sus palabritas y hace todas sus gracias y todo, ¿no? Pero qué tragedia sería que él siguiera de la misma forma cuando tuviera 10 años, o cuando tuviera 15 o 20 años, que tú estuviera haciendo Agugu Tata, ¿no? La verdad sería una tragedia. Nosotros podemos ser creyentes de muchos años diciendo Agugu Tata. Podemos estar solamente atorados en las mismas cosas de toda la vida, ¿no? Sin tener avance. ¿Dios exige perfección? Por supuesto que no. Gracias a Dios, porque todos estaremos fulminados en este momento, ¿no? Gracias a Dios Él no exige que seamos perfectos, pero sí quiere irnos cambiando. Que la gracia de Dios que se manifestó, gracias a Dios, hace 2000 años, vaya produciendo en nosotros eso que Dios quiere y puede producir. Nunca digas, es que yo no puedo. No, hay cosas que de plano yo no puedo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, dice la Biblia, la salida, para que podáis soportar. No hay nada más grande, no hay nada más grande que Dios. No hay ningún hábito, no hay ningún pecado más grande que Él. Tienes que permitir que este bebé vaya creciendo en tu interior, así como ocurrió con Jesús. Él es la única respuesta. Realmente Jesús es la única respuesta, no una religión que podamos seguir, ¿no? O una filosofía o una serie de normas. Es el Salvador vivo que entró a vivir a tu corazón y que está tratando de actuar ahí. Finalmente quiero terminar con una idea. A lo mejor has estado pensando en qué regalos vas a dar en Navidad, ¿no? A lo mejor ya tienes algunos regalos inclusive, ¿no? Ahí en el arbolito, ¿no? Me gustaría que consideraras 2 regalos más. Ahora que viene la Navidad, que pudieras dar 2 regalos más. En primer lugar, quiero que le des a tu familia el mejor regalo que tú les puedes dar. Una vida diferente. Que tú seas diferente. Yo sé que de repente en las relaciones de familia hay dificultades y hay diferencias de opinión o lo que tú quieras. Estamos concentrados en el otro, en los hijos, o en los papás, o en la esposa, o en el esposo, o en lo que tú quieras. Permítele a Dios que cambie tu vida. Eso tú sí lo puedes controlar. A lo mejor no puedes controlar la vida del de junto, pero tu vida, tú sí puedes permitir que Dios la transforme. Y en segundo lugar, dale a Dios en esta Navidad el regalo que Él se merece. Entrégale tu vida. Haz un compromiso con Él. Vienen los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Todos vamos a bajar de peso, todos vamos a ir al gimnasio, ya sabes, ¿no? Bueno, entrégale tu corazón a Dios. O sea, dile, Señor, realmente mi propósito, con acciones concretas, yo quiero entregarte mi vida. Quiero pasar más tiempo contigo, quiero obedecerte más. Dile cosas concretas. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Me encantaría que dentro de un año, cuando llegara el fin de año y pudiéramos compartir lo que Dios hizo, algunos pudiéramos decir, ¿qué crees? O sea, este año para mí fue increíble en cuanto a mi relación con Dios, ¿no? Ese regalo de salvación que yo recibí, yo también pude dar un regalo. Pude darle un regalo a mi familia, pude darle un regalo a Dios, ¿no? Pude entregarle mi vida y este año fue particularmente bueno, ¿no? Porque fue el año en donde Dios pudo hacer esto y esto y esto. Ojalá que hagamos eso. Ojalá que este sea un buen propósito para este año, ¿no? Vamos a terminar, vamos a ver un video y terminando el video oramos.